¿Alguna vez te has preguntado qué hay después de la muerte? ¿La has experimentado de cerca o has visto a alguien morir? ¿Crees en los fantasmas o has vivido algún fenómeno paranormal? Por lo general, cuando vives en una casa embrujada, suceden cosas. Pequeños detalles o sonidos que normalizas, pero que en realidad eran manifestaciones sobrenaturales. La casa donde vivimos desde que mi hermano menor nació a finales de los 80 hasta el 2020 fue construida a finales de 1890 durante el Porfiriato, cuando el ferrocarril llegó a Michoacán. Un adinerado empresario de Florida mandó construir una hermosa casa para él y su familia en una zona boscosa a las afueras de la ciudad. Tenía un estilo arquitectónico extranjero, de una sola planta pero con algunos desniveles internos y un hermoso jardín que rodeaba la propiedad en forma de herradura. Las bardas perimetrales eran muy bajas, solo delimitaban el terreno. La entrada principal tenía un pequeño camino que conducía por el centro de los jardines frontales hasta unas escaleras que llevaban a un gran pórtico, dándole un aire elegante y fresco, como una casa de campo. Estaba rodeada de árboles frutales y vegetación abundante. La casa estaba elevada, montada sobre una base de piedras negras traídas de los restos del volcán Paricutín, que había hecho erupción en los años 40, tragándose un pueblo entero, aunque esa es otra historia. Esas piedras le daban un toque especial, haciéndola lucir fuerte. En el jardín trasero, en una esquina, había una construcción de adobe que originalmente servía como granero, pero con el tiempo se convirtió en el lugar más tenebroso de la casa. Siempre estaba oscuro y frío, y era fácil sentir que alguien te observaba. Hasta mis últimos días allí, ese lugar me erizaba la piel. Por las noches era el reto perfecto para probar quiénes eran los más valientes durante nuestras reuniones con amigos, cuando jugábamos verdad o reto. Los primeros años en esa casa, una energía especial te acogía. El aire se sentía ligero, las aves cantaban al amanecer, las mariposas revoloteaban entre las flores y alguna que otra ardilla corría por los árboles. Pero con el tiempo, algo cambió. Una mañana mi abuelita Tita, a quien le encantaba la jardinería, estaba trasplantando una azalea. Cavó un hoyo profundo hasta que su pala topó con algo. Pensó que era una piedra, pero al revisar descubrió con horror que era un hueso humano. Con ayuda del jardinero desenterraron varios huesos, entre ellos un fémur que indicaba que pertenecía a alguien bastante alto. ¿Qué hacían unos huesos en el jardín? Don Panchito, el jardinero, sugirió que antes la gente enterraba a sus familiares en sus propiedades. Mi mamá decidió no decir nada para evitar problemas, pero desde entonces fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Los visitantes preguntaban si alguien más estaba en la casa porque escuchaban pasos o veían sombras. Las mariposas dejaron de llegar, las flores morían sin explicación y el televisor se apagaba solo. A veces de noche escuchábamos un psst cerca del portalito. Tratábamos de racionalizarlo, pero cuando no había explicación, solo nos quedábamos mirándonos con risa nerviosa. Cuando era niño descubrí un orificio en el piso del portalito por donde se filtraba agua. Al revisar, vi grabado en el suelo un nombre y una fecha, 1890. Mi mamá también se sorprendió, pues nunca lo había notado. Años después, en la secundaria, algo inexplicable sucedió. Mi mamá llenaba una cubeta con agua caliente en la cocina cuando de repente el agua dejó de salir. Al revisar, la llave estaba cerrada. Nos miramos con terror, pero decidimos ignorarlo. Una noche mientras cenábamos, escuchamos un golpe en el patio, como si alguien hubiera aplaudido. Salimos corriendo asustados, pero no había nadie. Terminamos riéndonos del susto, aunque esa noche dormimos con la luz encendida. Cuando ya no usábamos la alberca, mi mamá la convirtió en una pequeña fábrica de botanas. La bodega de adobe se usó como almacén, pero las cajas siempre amanecían en el suelo, sin importar cómo las acomodáramos. Una mañana, las trabajadoras gritaron que el diablo se había metido en la grabadora. Al revisar, encontramos una grabación perturbadora, pasos y una voz distorsionada que decía palabras incomprensibles. Mi tío quemó el cassette, pero desde entonces los ruidos en el almacén aumentaron. En la preparatoria, jugué con una ouija solo en la bodega. Logré contactar a un niño de 8 años que murió de tuberculosis. Esa noche soñé con él. Lo vi morir en su cama, ser velado en el portalito y enterrado en el jardín trasero. El sueño fue tan real que desperté sintiendo el olor a velas y flores. Días después noté que un azulejo en mi cuarto estaba caliente, como si algo estuviera enterrado debajo. Revisé la casa y descubrí marcas de construcción antigua, como si hubiera un sótano oculto. Mi mamá se negó a picar el piso, pero yo estaba seguro de que todo estaba conectado. En 2010 me mudé a la capital para estudiar.
Una madrugada desperté y escuché una respiración agitada junto a mi cama. Sentí pasos y una corriente de aire helado. Cuando abrí los ojos no vi nada, pero el miedo me paralizó. En 2016, mi novio JC vio a un hombre de unos 60 años en mi closet. Alto, de complexión gruesa, con ropa formal y un tono verdoso. Era la manifestación más clara que habíamos tenido. En 2018, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Durante su enfermedad, las apariciones continuaron. Sombras de un hombre y un niño que recorrían la casa. Una tarde mi mamá vio al niño claramente. Un niño de 8 o 9 años con cabello lacio y ropa antigua. En 2020 su salud empeoró. Regresamos a Michoacán y aunque no vimos nada, la enfermera Blanquita tuvo una experiencia aterradora. Íbamos en prepa cuando nos llegó la moda de jugar con la ouija. Era en un colegio de religiosas, así que el morbo de un tema tan prohibido nos causaba curiosidad extra. Un día Lucía llegó con una, se la había prestado una amiga. Recuerdo que cuando la vi me causó escalofríos, pues la dueña de la ouija la había curado con su propia sangre a manera de ritual y la tenía embarrada por todo el tablero. Créanme que eso le agregaba varios grados de terror a los momentos de sesión. Casi siempre nos reuníamos en la casa de Fer cuando salíamos de clases, vivía prácticamente a la vuelta del cole y a su mamá le gustaban todos esos temas esotéricos, así que nos dejaba jugar en su sala y, en muchas ocasiones, también participaba. La verdad, y para ser honesto, en esas ocasiones jamás sentí que se moviera cuando era mi turno, pero aún así nunca dejé de creer que a través de ese tipo de oráculos se pueden mover energías de bajo astral. Una tarde nos reunimos varios amigos y nos fuimos a jugar a un fraccionamiento que está a las afueras de la ciudad, El Mirador. Es bastante antiguo, las calles son empedradas y las casas, en su mayoría, bastante grandes. Tiene varios parques con áreas verdes y es famoso por sus mansiones abandonadas y las historias de terror que las envuelven. Casi siempre hace frío porque está rodeado por bosques de pinos y, al amanecer y anochecer, casi siempre hay neblina. Elegimos uno de los parques más alejados y más solitarios para jugar sin que nadie nos molestara, ya que los guardias no llegan hasta allá con regularidad. Yo creo que eran cerca de las 6 de la tarde cuando llegamos al lugar. Era un día gris y hacía viento como de lluvia. Elegimos unas bancas viejas de concreto para ponernos a jugar, sacamos la tabla de la mochila y empezamos. Recuerdo que, haciendo un tipo de ritual, nos tomábamos de las manos y repetíamos una frase varias veces, algo así como, por el poder de 3 veces 3, y prendíamos una vela. Al inicio todos reíamos entre bromas nerviosas, hasta que las cosas se pusieron raras. Después de intentar varias veces, todos, el apuntador se movió, pero no decía nada, solo se movía y hacía movimientos circulares. Cuando me tocó de nuevo intentarlo, OMG, por primera vez sentí que se movía. Fue una cosa de segundos, pero aún puedo recordar perfectamente la sensación de flotar del apuntador. Es como si juntaras dos imanes por la misma cara y la energía que sientes de no poder juntarlos es lo mismo que sentí entre el apuntador y la tabla y sentir eso me hizo quitar las manos aunque eso no se debe hacer porque una vez abierto el canal debes cerrarlo. Después, cuando fue el turno de Pau y Rafa, la tabla empezó a dar mensajes. Realizábamos las típicas preguntas, ¿hay algún espíritu que quiera comunicarse con nosotros? Y señaló sí. ¿Eres hombre o mujer? Y deletreó hombre, y después solo señalaba letras al azar, hasta que Rafa le preguntó si se podía manifestar y respondió que sí. Cuando escuché la pregunta, recuerdo que volteé a ver a Lucía y tenía cara de susto, pues pedirle a un espíritu que se manifieste nunca es buena idea, y así fue. Lo primero raro que sucedió fue que empezaron a ladrar los perros de las casas que estaban cerca. Creímos que había sido casualidad y volvimos a hacer la petición. Nos quedamos en silencio y observando alrededor por si detectábamos cualquier señal, y empezó a hacer mucho aire frío y se escuchaba un sonido parecido al de las latas de aluminio cuando ruedan por el piso. Pero como estaba nublado, volvimos a creer que era coincidencia. Le preguntamos si era él quien estaba haciendo eso para manifestarse y su respuesta nos puso los pelos de punta, de repente puso sí. En ese momento alguien dijo que dejáramos ya de jugar, pero Pau y Rafa ya estaban muy metidos en el tablero y preguntaron el nombre del espíritu y su respuesta fue, SINOHUYENYOL-OSV-OYAM. Desde que me di cuenta de lo que estaba escribiendo empecé a sentir muchísimo frío en la espalda y, en ese instante, y sin esperar a que terminara de señalar lo que ya sabíamos que iba a poner, de un movimiento Carla agarró la ouija, la metió a la mochila y en un segundo ya estábamos todos corriendo alejándonos del lugar. Solo recuerdo escuchar que alguna de las niñas gritaba.
Cuando estábamos ya bastante lejos del lugar y algo cerca de la entrada del fraccionamiento, nos detuvimos en casa de una amiga, Greta. Aún notablemente agitados por lo que nos acababa de suceder, nos preguntó qué teníamos y, entre gritos y risas nerviosas, le platicamos lo que nos había sucedido. No lo podía creer. También aprovechamos para utilizar su teléfono y pedir un taxi, pues ya se había hecho tarde y estábamos algo retirados de la ciudad. Pero después de varios intentos a diferentes compañías de taxi de la ciudad, la llamada jamás enlazó y decidimos salir a buscar uno, que por la zona no pasaban muy seguido, pero era la única opción. Por suerte, al salir del fraccionamiento un taxi se detuvo y tomamos el servicio. Era un auto pequeño, apenas cabíamos. En la parte de atrás íbamos Carla, Paulina y yo, y sobre las piernas de Carla iba Didier y sobre mis piernas Lucía. En el asiento de adelante iba Rafa, ya que era el más alto de todos. El viaje inició, pero nadie había dicho hacia dónde nos dirigiríamos, solo hay un camino para bajar a la ciudad y por ahí íbamos. Se sentía una energía rara por parte del conductor. Era un tipo de cabellos lacios, visiblemente sucios, tenía la piel morena y llena de cicatrices de acné, tenía las uñas de las manos amoratadas, como si se las hubiese machucado con algo, y las puntas eran ligeramente afiladas. El auto tenía un olor extraño como a tabaco mezclado con aroma a incienso. Y en el tablero tenía pegadas sin fin de estampillas y figurillas de santos y algunos personajes bíblicos y esotéricos como la de una Santa Muerte. De repente, el taxista, a través del espejo retrovisor, se nos quedó viendo y nos dijo: «Yo conozco a su amiga», lo que causó el asombro de todos. Rafa exclamó: «¿Cómo así? ¿A cuál de todas?». A lo que el chofer respondió: «A la que traen en la mochila, yo la conozco bien y ella me conoce a mí. Pero no es buena». En ese momento creo que todos entramos en shock y nadie supo qué decir. El taxi seguía avanzando por las curvas que bajan al centro de la ciudad. Se notaba que se había puesto nervioso y la frente se le había llenado de diminutas gotas de sudor cuando de la nada empezó a repetir unas palabras que parecían una oración en otro idioma. Y cuando nos dimos cuenta llevaba la mirada agachada, no veía el camino pero seguía manejando. De un momento a otro volvió a vernos por el espejo retrovisor y nos repitió que no jugáramos con ella, que no era buena. La verdad no recuerdo quién ni en qué momento le dijimos qué ruta tomara, solo recuerdo que en un punto alguien dijo que la casa de Denise, otra amiga, estaba muy cerca y le pedimos que nos llevara para allá. Ya nos queríamos bajar todos. Al llegar a la casa de Denise y el auto detenerse, todos salieron disparados del taxi como si hubieran visto un muerto, menos yo porque me tocó pagar. Al estirar la mano y darle el dinero al chofer, noté que Rafa se había quedado en un estado como hipnótico, tenía la mirada ida. Le dije: «Ya llegamos, Rafa», y el chofer volteó a verlo, le puso una de sus manos de brujo en el hombro y le dijo: «Tú no te vayas, te voy a llevar a un lugar especial». Cuando escuché eso, lo único que dije en un grito fue: «Rafa, vámonos». Y eso lo hizo reaccionar. Aún un poco, zombie, abrió la puerta y nos bajamos al mismo tiempo del taxi. En cuanto cerramos las puertas de un golpe, el taxista me volteó a ver y arrancó, pero alcanzamos a anotar el número de unidad. En ese momento Denise ya nos había abierto la puerta de su casa y no le dimos tiempo de decir una palabra cuando todos entramos corriendo, sacados de onda y asustados por lo que acabábamos de vivir. Cuando le contamos a Denise la historia completa, decidió hablar a la compañía de taxis y reportar el comportamiento extraño del chofer, pero solo nos terminamos asustando más cuando, al darle la matrícula a la telefonista, nos confirmó que el número de unidad que le habíamos proporcionado no pertenecía a su flotilla de taxis. Tenía 3 años cuando nació mi hermano menor, por allá a finales de los 80. Nos mudamos de casa, pues ahora éramos 4 y se necesitaba más espacio. La nueva casa era, además de grande, hermosa. Era de una sola planta, pero tenía desniveles, lo que la hacía especial. La entrada tenía unas escaleras que te llevaban a un recibidor, o portalito como lo llamábamos. En los primeros años hubo una sala de 3 piezas, era de mimbre, con cojines muy cómodos y bastante amplios. Había una mesilla de centro y varios artículos de decoración que creaban una atmósfera fresca y bastante acogedora. Años más tarde fue sustituida por un mesón rústico de madera con 12 lugares, perfecto para comidas y reuniones familiares o entre amigos. Al entrar a la casa, había un pasillo largo que te llevaba a las 3 habitaciones.
Bajabas unos escalones y la primera puerta era la de mi hermano, aunque años atrás esa habitación había sido la sala de estar. Al fondo, la puerta de la izquierda era la de mi mamá y la mía estaba frente a la de ella. El baño quedaba al centro de las habitaciones, frente a la puerta de entrada, como si vigilara el acceso a la casa. La cocina se encontraba al fondo del lado derecho de la casa. Y en una estancia lateral, a la cual también se podía acceder por el portalito, estaba el área de juegos y TV. Pasábamos muchas tardes ahí, sin saber que la casa nos observaba en silencio. Los jardines rodeaban la casa a manera de herradura. En nuestra infancia, el jardín trasero tenía un pequeño chapoteadero, perfecto para los días calurosos de primavera. Un árbol de manzanas rojas y otro de guayabas rosas daban sombra y aroma a ese espacio. La casa siempre tuvo una tierra muy fértil. Demasiado fértil. Todo lo que se sembraba crecía con una facilidad inquietante. En el jardín lateral, los árboles y arbustos frutales de naranjas, mandarinas, zarzamoras y limones parecían doblarse cuando era la época frutal. El patio del frente era el más bonito, mi favorito. Se dividía en dos secciones, partido al centro por un caminito de piso de pasta que era la entrada principal, que casi nunca se utilizó. Siempre entrábamos por la cochera. Desde la entrada, cada lado era escoltado por un par de árboles de una especie que jamás he vuelto a ver. El jardín del lado derecho era el mejor, pues había varios arbustos que servían como escondite perfecto cuando querías alejarte del ajetreo familiar, lleno de flores. Algunos árboles frutales y pasto siempre verde. Las bardas, cubiertas de enredaderas robustas, creaban un ambiente mágico, aunque en las noches ese verdor parecía oprimir la casa en un abrazo silencioso y se convertía en el mejor escondite de murciélagos que, si te descuidabas, te revoloteaban por la cabeza y te sacaban un buen susto. Recuerdo que Tita era feliz ahí. Pasaba horas regando y arreglando cada flor con una dedicación casi ritual. De ahí, mi gusto por las plantas. Una de las mañanas en las que Tita estaba en casa, como siempre lo hacía, se puso a trabajar un rato en el jardín. Estaba al frente de la casa, cavaba un hoyo bastante profundo para trasplantar una de sus acellas. El jardinero también estaba en casa, dándole forma a los árboles que estaban bastante crecidos, cuando, con una voz muy sorprendida, escuchó que Tita lo llamaba. «Don Panchito, venga, por favor, venga a ver esto». Cuando él se acercó, vio que Tita tenía los ojos fijos en la tierra removida. Con manos temblorosas, señaló algo entre los terrones oscuros. Se asomaba un hueso. No era cualquier hueso. Era un fémur humano. Por su tamaño, parecía el de un adulto. El aire se volvió denso. Algo en la casa pareció detenerse, sin decir una palabra. Lo cubrieron nuevamente con tierra, como si el solo hecho de exponerlo hubiera despertado algo. Desde ese día, todo cambió. Las cosas comenzaron a moverse solas. No muy seguido, pero sucedía. La televisión se encendía en plena madrugada, pero era más frecuente que nos la apagaran mientras la veíamos. Las puertas del armario se cerraban con fuerza sin que nadie las tocara, pero creíamos que eran corrientes de aire que solían colarse entre las ventanas, causando sonidos que a veces sonaban como lamentos. Un domingo, mientras estaba en la cocina con mi mamá, sentados en una pequeña barra que servía como desayunador, estábamos sacando agua caliente porque íbamos a bañar a nuestra perrita y el agua del grifo dejó de correr de la nada, como si una mano invisible girara la perilla. Porque, cuando revisó mi mamá, la llave estaba cerrada. Estaba cerrada. Al principio tratamos de encontrar explicaciones lógicas, ya que el como repito, nunca sucedía tan seguido, pero había algo en el aire, algo que nos hacía sentir vigilados. Solíamos tener visitas de familiares y cuando venían de fuera, se quedaban a dormir en casa. Siempre daban mi habitación por ser la más grande, después de la principal. Lo raro aquí es que empezaban a decirnos que no habían pasado bien la noche. Otros decían que sentían que alguien los había estado observando y mejor dormían con la luz encendida. Las pesadillas eran un tema recurrente.
Y así pasaron los años, nunca habíamos sido testigos de algo paranormal. Fuera de los detalles que ya mencioné, hasta el 2016. En el 2010 me mudé de ciudad y nos encontrábamos de visita, mi novio JC y yo, en casa de mi mamá. Era una noche fría. Íbamos de salida a cenar y no habíamos empacado chamarras. Ya estábamos caminando hacia el auto cuando JC comentó que tenía frío. Mi mamá le dijo que podía ir por una chamarra a mi habitación, que había varias chamarras de Mario, mi padrastro, en el closet y que podía elegir la que más le gustara. Me pidió que lo acompañara, pero tenía tanto frío que ya me quería subir al auto, así que fue solo. Al entrar a mi habitación, las ventanas que dan al patio trasero están de frente a la puerta. Y para prender la luz tenías que meter la mano atrás del espejo del tocador. Si no estabas familiarizado con la habitación, se te podían complicar las cosas. El closet estaba del lado derecho. Eran closets grandes, de 3 puertas altas. Cuando JC estaba eligiendo la chamarra, sintió esa sensación que tantos otros habían descrito, el aire se enfrió a su alrededor, su piel se erizó. Algo lo observaba, giró lentamente la cabeza sobre su hombro derecho y ahí estaba, desde la puerta, medio cuerpo asomándose, un hombre lo miraba fijamente. No fue una sombra ni un reflejo, ni una silueta borrosa, fue un hombre real. Alto, de complexión gruesa, con las facciones marcadas de alguien que ha vivido demasiado. Su expresión era severa, casi de disgusto. Vestía elegante, con camisa y un abrigo oscuro. Su cabello estaba peinado de lado. Pero su mirada lo atravesó con una intensidad que helaba los huesos. Todo fue cuestión de segundos. El hombre se echó hacia atrás y JC regresó la mirada al frente, preguntándose quedó más bien a quién acababa de ver. No hubo sonido. No hubo pasos. Solo el silencio y la certeza de que había visto algo que no debía estar ahí, ya con la chamarra entre sus manos. Y haciendo lo posible por apagar la luz lo más rápido posible, caminó con paso veloz con la sensación de que alguien venía detrás de él. Salió de la habitación con la esperanza de encontrarse con alguno de nosotros, queriéndole jugar una broma. También creyó que se trataba de mi padrastro, ya que iba a tomar una de sus chamarras. Y pensó que había ido para ver cuál había elegido, ya que el señor tenía un carácter muy peculiar, pero cuando salió de la habitación, no vio a nadie. Cuando JC entró al auto, todavía pálido, nos contó lo que había visto. Su voz era rápida, entrecortada por el miedo, y su respiración seguía agitada. Describió con precisión a la figura. Nadie habló por unos segundos, en medio del silencio. Mi mamá recordó la historia del hueso en el jardín, y en ese momento lo entendimos todo. Él nunca se había ido, y no sería la última vez que se manifestaría. Quiero contarte una historia que me ocurrió cuando era niño. Claro, las mejores historias siempre suceden en la infancia, aunque esta es algo triste y aterradora. Antes de comenzar, quisiera darte un poco de contexto sobre mi niñez. Yo era un niño muy solitario, pero siempre me sentía acompañado por mis hermanos, Javier y Marisol. Nosotros tres, Javier, Marisol y yo, Chris, siempre fuimos inseparables. Vivíamos en una casa en la parte más alta de un cerro, rodeada de pocas casas. Era una casa grande, con ventanales amplios y decoración muy rústica. Todo comenzó una tarde mientras estábamos jugando los tres. Mi madre contestó una llamada. Siempre he sido muy curioso, así que me quedé observándola. Poco a poco, sus facciones comenzaron a cambiar de la tristeza. Pasó a la preocupación, y luego al coraje más profundo. Empezó a reclamarle a mi padre. Le gritaba cosas como: ¿cómo pudiste, hijo de? Vamos a ir, vamos a ir. Yo era muy pequeño. No entendía bien lo que pasaba. Mi padre se mostraba indiferente, aunque sus ojos dejaban ver una profunda preocupación. Salieron de casa, y mi madre solo me dijo que cuidara de mis hermanitos. Ellos lloraban. Yo era el mayor y apenas tenía 7 años. Ellos eran aún más pequeños. Cuando regresaron esa noche, nunca había visto tan mal a mi madre. Su mirada estaba perdida. Ni siquiera nos saludó. Entraron directo a pelear. Mi padre solo hacía gestos como si no le importara, pero yo notaba que sí. Me dolía mucho la situación.
La desesperación por saber qué pasaba me consumía. Lo último que vi fue a mi padre haciendo un gesto extraño con sus manos, como si se burlara, y mi madre se llevó a Marisol a dormir. Mi padre se acostó en el sillón de la sala. No quería mirarme ni decirme una palabra, solo evitaba mis ojos. Recuerdo que fui a tomar un vaso de agua, y luego acosté a mi hermanito Javi a nuestra. Litera estaba en un pasillo. Ese día decidí ser bueno con él y le dije: Javi, acuéstate en la parte de arriba. Le veía la cara y notaba la angustia en su mirada. Realmente necesitaba dormir arriba. Parte 2 San, por fin nos acostamos. Apagaron todas las luces. Quedó todo en total oscuridad. Yo estaba ahí, parado, viendo cómo la luz de la luna se colaba por los ventanales e iluminaba la casa. Desde mi posición podía ver a mi padre dormido en el sillón, la gran mesa redonda en el comedor y también la puerta del cuarto de mi madre, cerrada, al igual que la del baño, justo detrás de nosotros. Me acosté, cansado, pero no podía dormir. La curiosidad me quemaba por dentro. Me puse a llorar. Llorar me hacía sentir más libre. En algún momento tuve mucho calor, así que me quité la sábana, y entonces me dieron unas horribles ganas de orinar. Miraba hacia el baño, pero no me animaba a ir. Finalmente, cuando ya no aguantaba más, miré y la puerta del baño estaba abierta. No podía creerlo. Estaba seguro de que la había visto cerrada. Podía ver el interior. Me asusté y desvié la mirada, pero entonces sentí que alguien me observaba. Escuché una respiración profunda. Volví a mirar, y ahí estaba una figura, alguien, parado. Podía distinguirlo. Estaba de pie, entrelazando sus manos con preocupación. Sus ojos, ¡san Dios!, eran enormes, tan grandes que podía ver su pupila. Me di cuenta de lo nervioso que estaba. Intentaba evitar mi mirada, hasta que nuestras miradas se cruzaron. Entonces lo vi con más claridad. Era una especie de persona, pero su cuerpo era muy delgado. Su cabeza, grande, desproporcionada. Sus ojos eran del infierno, negrísimos, con una pupila casi transparente. Noté que también él se dio cuenta de que lo estaba observando. Nos quedamos así, compartiendo miradas durante varios segundos. Entonces comenzó a moverse, con movimientos cada vez más violentos. No pude más, tomé la sábana y me tapé la cara. Me giré boca abajo, pero el dolor en mi vejiga era insoportable. Tenía calor, y en eso sentí como aquella criatura corría al lado mío. Podía escuchar su respiración profunda y sus pasos cortos pero rápidos. De pronto, dejó de sonar. El dolor era tanto que decidí destaparme la cara. Y ahí estaba esa cosa, de espaldas frente a la mesa. Pude verla. Volteó hacia mí y comenzó a correr alrededor de la mesa, como un desquiciado. Corría y corría. Yo tenía tanto miedo, pero no podía dejar de verlo. De repente, se detuvo. Caminó hacia donde dormía mi padre. Se quedó frente a él. Lo miraba fijo con esos ojos enormes. Yo solo observaba, paralizado, sintiendo el terror más puro. Quise gritar, pero no me salía la voz. Lo peor fue cuando esa cosa empezó a burlarse sin emitir sonido. Su expresión me lo dejaba claro. Entonces, de reojo me miró y comenzó a caminar hacia mí, ahí lentamente, de forma retorcida. Desperté por la mañana. Mis padres estaban molestos. Sentía un dolor muy fuerte en la vejiga. Me toqué. Me había orinado. Sentí tanta vergüenza que no quería que nadie me viera. Pero, curiosamente, parecía que a nadie le importaba. Corrí al baño con miedo. La puerta estaba abierta. Más tarde les conté a mis padres lo que había visto, pero no me escucharon. Solo nos subieron al coche y nos llevaron a la escuela. Epílogo: pasaron los años. Mi papá murió. Hace relativamente poco me armé de valor y le conté a mi madre lo que me pasó aquella noche. Me miró con ternura y tristeza y me dijo: pobrecito niño pequeño, teniendo que enfrentar eso solo. Entonces, me confesó algo que hasta ese momento jamás había dicho. Semanas antes de aquella llamada, mi madre había tenido sueños repetitivos. Soñaba con una niña en una cuna que la llamaba con los brazos. Ella la cargaba y la niña, hermosa y preciosa como ella la describe, intentaba asfixiarla. Soñaba eso una y otra vez. El día de la llamada, una mujer contactó a mi madre para preguntarle si mi padre asistiría al funeral de su hija. Resultó que mi padre había engañado a mi madre. Producto de esa traición nació una niña, pero nació muerta. Ellos asistieron al funeral. Mi madre, inquieta por sus sueños, quiso ver a la niña. Se presentó como una amiga. Al mirar dentro del pequeño ataúd, se dio cuenta. Era la misma niña que había soñado. El resto es lo que viví y relaté aquí. Siempre me he preguntado si lo que vi aquella noche fue real. ¿Qué era esa cosa? Una manifestación de mi miedo. Una criatura del otro mundo.
¿Una niña buscando justicia? Nunca tuve una respuesta, pero algo me quedó muy claro desde esa noche. Siempre me aseguro de que todas las puertas estén cerradas antes de dormir. Gracias por leer mi relato. ¿Alguien más ha visto algo similar? Hace unos años vivía en Santiago de Chile, y debido a una mudanza próxima, estaba haciendo un trámite para el cual necesitaba firmar un documento ante notario. La oficina que me lo solicitó me dio un papel con la dirección de varias notarías. Decidí ir a una que estaba en pleno centro de Santiago. En esa zona hay muchos edificios de oficinas que se ubican sobre locales comerciales. La notaría estaba en un edificio antiguo que, en su momento, debió haber sido lujoso, pero que para los estándares actuales resultaba anticuado. El conserje no estaba en la entrada, así que subí directamente al ascensor y marqué el tercer piso, como indicaba la dirección que me habían dado. Cuando el elevador se abrió, vi que todo el pasillo estaba a oscuras, excepto por una pequeña luz justo frente a mí. Como el edificio era antiguo, el pasillo era simplemente una franja oscura y sin ventanas, con puertas de madera a los lados. Cada una tenía un letrero que indicaba la profesión de los ocupantes. Caminé a lo largo del pasillo buscando la notaría, leyendo con dificultad en la penumbra. Sospeché que tal vez las oficinas estaban cerradas y que yo había llegado en una hora de pausa laboral. Al acercar el oído a las puertas, no escuchaba a nadie adentro. Empecé a pensar que me había equivocado de piso y decidí bajar por las escaleras de emergencia para revisar cada nivel hasta encontrar la notaría. Pero al bajar, vi que el piso inferior también estaba completamente solo. El pasillo estaba en penumbras y no había señales de vida. Ninguna puerta correspondía a la notaría. Entonces fui al elevador y marqué nuevamente el tercer piso. Las puertas se abrieron y me encontré en el mismo piso al que había llegado la primera vez, de modo que no me había equivocado al marcar. Finalmente, decidí bajar otra vez por las escaleras de emergencia hasta la entrada para buscar al conserje y preguntarle por la notaría. Pero cuando bajé un nivel por las mismas escaleras de antes, me encontré con que el segundo piso al que llegaba no era el mismo que había visto antes. Seguía estando vacío y en penumbras, pero los pasillos apuntaban en otra dirección. Me sentí aturdida, pero el asunto fue tan sorpresivo que no me dio tiempo de asustarme. Simplemente retrocedí y subí por las escaleras de vuelta al tercer piso. Pero, al llegar, no había dudas. Ese tampoco era el tercer piso al que yo había llegado por el ascensor y del que supuestamente acababa de bajar. Entré en pánico, corrí al elevador y marqué para bajar y salir de allí. En la puerta principal encontré al conserje. En un intento por fingir normalidad y no pensar en lo que acababa de ocurrir, le pregunté por la notaría. Él me dijo que esa oficina estaba en el tercer piso, inmediatamente a la derecha al salir del elevador. Él mismo llamó el ascensor y me indicó que subiera. Yo estaba en pánico pero petrificada, y antes de que alcanzara a decidir si contarle lo que había pasado o salir huyendo, el ascensor me llevó de nuevo al tercer piso. La puerta se abrió y vi una luz intensa que venía desde el pasillo a la derecha. Salí y vi la notaría, luminosa, con una puerta de vidrio que dejaba ver una fila de gente esperando ser atendida. Un par de personas salieron mientras yo me quedaba incrédula, de pie frente al elevador. La notaría estaba tan llena que resultaba ruidosa. Las voces de las personas adentro se escuchaban en todo el pasillo. Eso fue todo. Hice mi trámite y bajé por el elevador. Durante el tiempo que estuve en la notaría, intenté buscar una explicación a lo que había pasado, pero no la encontré. Sentí demasiado miedo como para volver a usar las escaleras, y demasiada vergüenza como para hablar del tema con un desconocido. No le conté esto a nadie en los días siguientes, porque no sabía qué pensar al respecto. Me sentía petrificada cada vez que recordaba lo sucedido. A las pocas semanas me mudé a otra ciudad, y pasaron muchos meses antes de que me atreviera a contarle a alguien mi experiencia. Escuchar relatos similares me alivia un poco. Puede sonar absurdo, pero me tranquiliza pensar que este tipo de experiencias no son tan raras. Esta no ha sido la única mala experiencia que he tenido con la realidad, pero al escuchar los relatos de otros, siento que esto es más común de lo que creemos, y que no hay nada ominoso en mi vida. Tal vez, simplemente,
Un día me encontré por casualidad en un lugar donde esta realidad se topó con otra. Espero me disculpen si esto quedó muy largo, pero siento que todos los detalles que di son necesarios para que mi experiencia se entienda. Muchas gracias a quienes se dieron el trabajo de leer, y por favor cuéntenme si han tenido alguna experiencia similar a la mía. Vivo en una ciudad fronteriza al norte de México. En verano, es muy común que las temperaturas sean extremadamente altas, tanto de día como de noche. Para mí, ya era costumbre despertarme de madrugada por la sed, así que cada noche me levantaba a beber agua. Mi casa es de 2 pisos. Mi habitación está en el segundo, y para ir a la cocina debo bajar las escaleras. Justo a la mitad de estas, hay una pequeña ventana que da al patio delantero. No tenemos cerca. En ese espacio solo hay 2 árboles, uno a cada lado, y un foco que ilumina parcialmente el área. Una noche, al bajar a la cocina, volteé hacia la ventana. Vi a un hombre parado junto a uno de los árboles, pero no se distinguía bien. Era más bien como una sombra. En ese momento no sé si fue por el sueño o la costumbre, pero seguí bajando las escaleras sin detenerme. Cuando reaccioné y regresé a mirar por la ventana, esa figura ya no estaba. No lo veía todos los días, pero para la tercera ocasión decidí contarle a mi mamá. Ella pensó que tal vez se trataba de alguien intentando entrar a la casa. Vivimos en una colonia que no tiene muy buena fama en cuanto a seguridad, y como en casa solo vivimos mi mamá, mi hermana y yo, le preocupaba que alguien pensara que sería fácil entrar. Seguí viendo esa sombra durante algunas noches más. Siempre estaba en la misma posición, sin moverse, mirando hacia la casa de al lado. Pronto comprendí que no era un hombre, o al menos no una persona, porque llegué a verla desvanecerse varias veces. En ese tiempo, a veces me quedaba sola en casa. Recuerdo estar en mi cuarto y escuchar cómo subían las escaleras. Yo sé reconocer cuándo sube mi mamá o mi hermana, pero esas pisadas eran diferentes. En algunas ocasiones salía a revisar y no había nadie. En otra ocasión, mientras también estaba sola, vi cómo una sombra pasó justo por debajo de mi puerta y se dirigió al baño, que está junto a mi cuarto. Escuché cómo se abría la puerta y entraban. Esperé alrededor de 15 minutos, pero nadie salió. Cuando revisé no había nadie en el baño ni en el resto de la casa. Para ese punto mi mamá ya tomaba todo esto como un chiste, como una broma. Nadie me creía. Llegué a pensar que tal vez lo estaba imaginando, que era el cansancio o el sueño. Al fin y al cabo, solo yo veía esas cosas, pero todo cambió después. A un lado de nuestra casa vivía una familia, un matrimonio con 2 hijos. Justo cuando empezó el verano, se mudó con ellos la hermana de la mujer. Esta chica estaba embarazada. La verdad, no suelo hablar con mis vecinos, así que nunca tuve contacto con ella ni con quienes vivían ahí, pero mi mamá se lleva bien con todos. Un día, mi mamá llegó muy asustada después de platicar con la vecina. Me dijo, «Hija, la vecina, la que está embarazada, también vio esa sombra que tú decías ver». Me contó que la chica se encontraba sola en su casa y, al subir las escaleras, vio una sombra negra ahí mismo, en las gradas. Se asustó tanto que salió corriendo al patio y llamó desesperadamente a su hermana y cuñado. Horas más tarde, perdió a su bebé. Todo esto lo supo mi mamá por la hermana de la chica. Para no asustarlas más, ella no les comentó nada sobre lo que yo también había visto. Semanas después, la chica se fue de esa casa. Al poco tiempo, también se mudaron su hermana y su familia. Nunca volví a verlas, ni a ella ni a nadie de esa casa. Pero de algo sí estoy segura. Esa sombra, esa cosa que yo veía, se fue con ella, porque desde que se mudó, nunca más volvió a aparecer. Solo entonces caí en cuenta de algo. Aquella presencia comenzó a manifestarse justo cuando ella llegó. Tal vez, esa cosa vino con ella.